Eres un guardia romano, de pie frente a una cámara de piedra sellada en Alejandría. Dentro de esa estancia está Cleopatra, reina de Egipto, faraona, descendiente de los Ptolomeos, la mujer más poderosa del mundo antiguo. Lleva 7 días encerrada. A veces la oyes, no llora, no grita, solo movimiento, pasos suaves sobre la piedra, el leve roce de las telas, y en ocasiones su voz, hablando como si alguien más estuviera allí, aunque sabes con absoluta certeza que estás sola. Antes de continuar, hay algo que necesitas comprender sobre la muerte de Cleopatra. Todo lo que crees saber es falso. La historia romántica del áspid oculto en una cesta de higos probablemente sea una invención. La imagen de Cleopatra muriendo en paz en su lecho real, rodeada de fieles doncellas, casi con toda seguridad también es ficción. Lo que realmente ocurrió dentro de esas cámaras selladas, entre el 1 y el 12 de agosto del año 30 a.C., fue algo mucho más deliberado, mucho más calculado y mucho más revelador de cómo Roma destruía a sus enemigos. Esta no es una historia sobre un suicidio. Es la historia de una operación psicológica sistemática, diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de permitirle morir. La verdadera pregunta no es cómo murió Cleopatra, sino por qué Octavio necesitaba que muriera de una forma muy específica, y por qué necesitó 10 días para lograrlo. Si te importa comprender cómo opera el poder cuando actúa con máximo control y cálculo frío, considera suscribirte. Este canal existe para exponer los mecanismos de dominación que moldearon las civilizaciones antiguas de maneras que la historia romántica prefiere ignorar. Permíteme mostrarte lo que realmente ocurrió durante los últimos 10 días de vida de Cleopatra. La destrucción comenzó el 1 de agosto del año 30 a.C. Dentro del mausoleo que Cleopatra había construido para sí misma, Marco Antonio agonizaba. Se había arrojado sobre su propia espada tras recibir la falsa noticia de que Cleopatra ya había muerto. Pero no era cierto. Ella se había atrincherado en su tumba, junto a sus 2 doncellas más leales, y con todo el tesoro que pudo cargar. El mausoleo se alzaba cerca del templo de Isis, una estructura maciza de piedra, de 2 niveles, con enormes puertas de madera, sin puntos de acceso fáciles, construida como una fortaleza. Porque Cleopatra comprendía que en la muerte necesitaría la misma protección que había exigido en vida. Antonio se desangraba al pie de la tumba. Sus hombres suplicaban a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. No podía arriesgarse. Los soldados de Octavio estaban a minutos de llegar. Según relata Plutarco, Cleopatra y sus asistentes bajaron cuerdas desde el nivel superior y elevaron a Antonio a través de una abertura elevada, arrastrándolo hacia el interior mientras aún vivía. Su sangre corría por los muros de piedra mientras lo izaban. Piensa en esa imagen. La reina de Egipto arrastrando a su amante moribundo dentro de su propia tumba, porque abrir la puerta significaba la captura. Antonio murió en sus brazos, en el nivel superior de la cámara. Sus últimas palabras, registradas por Plutarco, fueron estas: «No me compadezcas en este último giro del destino. Fui el más grande de los romanos, derrotado solo por otro romano». Murió creyendo que su vida había tenido un sentido. Cleopatra apenas tuvo unos minutos para llorarlo antes de que llegaran las fuerzas de Octavio. Pero Octavio no asaltó la tumba, no derribó las puertas, no forzó la entrada. En lugar de eso, envió a un mensajero, Cayo Proculo. El mensaje era simple. César deseaba discutir los términos de la rendición y el futuro de sus hijos. Cleopatra se negó a abrir las puertas. Habló con Proculo a través de una estrecha rendija en la piedra, diciendo que solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos.
Mientras hablaba, los hombres de Procolo escalaban los muros exteriores. Entraron por la misma abertura por la que habían izado a Antonio apenas unas horas antes. La tomaron por sorpresa. Cleopatra llevó la mano a una daga oculta entre sus ropas e intentó quitarse la vida. Pero los soldados estaban preparados. La derribaron, la desarmaron, la inmovilizaron. Según relata Casio Dion, Cleopatra gritó mientras la sujetaban: «No me llevarán viva a Roma, no me exhibirán, mátenme ahora». Pero los soldados tenían órdenes explícitas: mantenerla con vida, usar la fuerza que fuera necesaria, no permitir que muriera. La sacaron de la tumba, la trasladaron al palacio, la encerraron en una cámara vigilada en el segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto, fue cuando comenzó la verdadera destrucción. Octavio no quería simplemente que Cleopatra muriera. Necesitaba algo muy concreto de su muerte. Y eso requería tiempo. Egipto, el reino más rico del mundo antiguo, ya era suyo. Pero en Roma enfrentaba un problema. Había ganado una guerra civil. Romanos matando a romanos. Sangre de ciudadanos derramada por otros ciudadanos. Necesitaba justificarlo. Necesitaba transformar una guerra civil en algo más aceptable. Una guerra contra un enemigo extranjero. Una guerra contra una reina peligrosa del este, que había corrompido a Marco Antonio y amenazado a Roma misma. Pero Cleopatra no era una bárbara. Era educada, multilingüe, políticamente hábil. Había vivido en Roma, hablado latín, tratado con senadores, negociado con Cicerón. Los romanos sabían que no era una caricatura, y ese era el problema. Los enemigos complejos no sirven para la propaganda. Octavio necesitaba simplificarla, convertirla de rival política en un símbolo, la seductora oriental, la hechicera egipcia, la corrupción extranjera que debía ser eliminada para que Roma sobreviviera. Y por encima de todo, necesitaba exhibirla por las calles de Roma durante su triunfo, viva, porque Cleopatra sabía exactamente qué significaba ese desfile, y prefería morir antes que permitirlo. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que no lo hiciera. Necesitaba que el pueblo romano viera a la reina peligrosa derrotada, humillada, rota. Los triunfos romanos seguían una fórmula. Un rey o una reina derrotados eran conducidos por las calles de Roma encadenados, mostrados a la multitud, públicamente degradados, y al final del desfile, tradicionalmente, ejecutados en la prisión del Tullianum. Así celebraba Roma la victoria, mediante la humillación ritual del conquistado. Todo el futuro político de Octavio dependía de ese espectáculo, de exhibir a Cleopatra en Roma como prueba viviente de que había vencido al Oriente. Pero Cleopatra conocía esa fórmula. Había visto triunfos antes. Había estado en Roma en el año 44 a.C., durante el triunfo galo de César. Había observado cómo Vercingétorix, el rey galo, era arrastrado por las calles encadenado y luego estrangulado en el Tullianum. Sabía exactamente qué planeaba Octavio para ella. 2 voluntades en oposición directa. 10 días para resolver el conflicto. Así fue como Octavio abordó el problema. La cámara donde fue retenida Cleopatra fue elegida con extremo cuidado. Segundo piso del palacio. Una sola puerta. Una ventana pequeña, demasiado estrecha para que pasara una persona. Guardias apostados afuera día y noche. Todo lo que pudiera resultar peligroso fue retirado. Sin cuchillos, sin dagas, sin cuerdas, sin objetos afilados de ningún tipo. Según Plutarco, incluso registraban su ropa y su cabello todos los días. Buscaban armas ocultas, buscaban venenos, buscaban cualquier cosa que pudiera usar para matarse. Cleopatra fue despojada de todo, excepto de una vestimenta básica y encerrada sola en una habitación de piedra vacía. Pero la estrategia de Octavio iba más allá del encierro. No solo necesitaba impedir que muriera, necesitaba quebrar su deseo de morir. Piensa en la psicología.
Cleopatra deseaba la muerte porque la muerte significaba dignidad. La muerte significaba control. La muerte significaba que Octavio jamás podría exhibirla por las calles de Roma. Así que Octavio debía invertir ese impulso. Tenía que hacer que quisiera vivir. Y para lograrlo, utilizó lo único a lo que ella no podía renunciar: sus hijos. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17 años. Los otros 3, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10 años, y el menor, Ptolomeo, de apenas 6, eran hijos de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre de inmediato. Los trasladaron a distintas zonas del palacio. Los mantuvieron bajo vigilancia. El 2 de agosto, un día después de la captura de Cleopatra, Octavio envió otro mensajero. Esta vez no fue Procúlo, sino Cayo Cornelio Galo, poeta, soldado, diplomático. El mensaje fue preciso, controlado, elegante en su crueldad. César desea que sepa que sus hijos están siendo bien atendidos. Su futuro depende por completo de su cooperación. Si algo llegara a ocurrirle, César no puede garantizar su seguridad. Cesarión, en particular, se encuentra en una posición muy delicada. Cleopatra lo comprendió de inmediato. Cesarión era el hijo biológico de Julio César. Eso, por sí solo, lo convertía en una amenaza para Octavio, cuya autoridad se sustentaba en ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión quedaría indefenso. Sería ejecutado. Pero si Cleopatra vivía, si cooperaba, si se sometía, si permitía que la utilizaran, tal vez Cesarión sobreviviría. Tal vez todos sus hijos. Esa era la trampa. Octavio le dio a Cleopatra una razón para vivir, que contradecía directamente su razón para morir. Durante los siguientes 10 días, Cleopatra existió dentro de esa elección imposible, en el espacio entre la dignidad y la maternidad. El 3 de agosto, la presión se intensificó. Octavio envió arquitectos a su cámara. Llegaron con varas de medición, cuerdas marcadas, tablillas de cera para tomar notas. Midieron su estatura, su peso aproximado, las dimensiones de su cuerpo. Según Plutarco, basándose en el testimonio de una de las doncellas supervivientes de Cleopatra, la reina preguntó qué estaban haciendo. «Preparándonos para el triunfo de César», respondió uno de los arquitectos. «La exhibición debe construirse adecuadamente para acomodarla». Piensa en el impacto de ese momento. La estaban midiendo como a un objeto, como a un mueble, como a una figura destinada a ser integrada en una estructura. No solo estaban tomando medidas, estaban transmitiendo un mensaje. Esto va a suceder. Vas a ir a Roma. Estamos construyendo la jaula ahora. Y regresaron al día siguiente, el 4 de agosto, luego el 5, luego el 6. Cada día, más mediciones, más preguntas. ¿Qué vestimenta llevaría? ¿Qué joyas reconocerían las multitudes romanas? Si iría encadenada o simplemente inmovilizada. Lo discutían frente a ella, debatían los detalles, la presentación, el efecto visual. Hablaron de su humillación como si se tratara de un proyecto artístico. Esto no era planificación, era acondicionamiento. Cada día los arquitectos regresaban. Cada día la muerte se volvía más tentadora. Pero cada día, Octavio equilibraba esa atracción con otro mensaje: informes sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está preocupado. Necesita a su madre. La empujaban hacia la muerte con el horror del triunfo. La atraían de vuelta a la vida con el miedo por sus hijos. Y la atrapaban entre ambas fuerzas. Cleopatra estaba sola en esa cámara. Sus 2 doncellas, las que habían estado con ella en la tumba, Iras y Charmión, fueron mantenidas en habitaciones separadas. A veces podía oírlas, sus voces llegando débilmente a través de la piedra, pero no se le permitía hablar con ellas. No tenía con quién hablar, no tenía con quién planear, no tenía con quién compartir el peso de la elección imposible que la obligaban a tomar. Según Casio Dion,
Cleopatra pidió repetidamente ver a sus hijos, y fue rechazada cada vez. No hasta que César esté seguro de su cooperación. Pero podía oírlos. Las paredes del palacio eran de piedra y el sonido viajaba con facilidad. A veces escuchaba a los más pequeños jugando, risas que se filtraban por la estrecha ventana, demasiado pequeña para que nadie pudiera atravesarla. Piensa en esa tortura. Oír a tus hijos cerca, saber que están lo bastante próximos como para escucharlos, pero no lo bastante como para tocarlos. No saber si esos sonidos son reales o cuidadosamente escenificados. No saber si están a salvo o si las risas forman parte de la manipulación. La psicología moderna llamaría a esto indefensión aprendida. Despojar a alguien de toda agencia, eliminar sus opciones, hacerlo depender de su captor incluso para la información más básica sobre las personas que ama. Octavio estaba ejecutando ese proceso con precisión quirúrgica. Para el 7 de agosto, según Plutarco, Cleopatra dejó de comer. Cuando los guardias le llevaban comida, la rechazaba. Permanecía sentada en la cámara, en silencio, mirando fijamente los muros de piedra. Los guardias informaron de inmediato. La respuesta de Octavio no fue obligarla a comer. Fue traer a Cesarión. Por primera vez en 6 días, Cleopatra vio a su hijo mayor. El encuentro fue breve. Los guardias permanecieron cerca todo el tiempo. Pero Plutarco registra las palabras que Cesarión le dijo a su madre. Por favor, come. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos. Luego los guardias se lo llevaron. Esa noche, Cleopatra comió. Y eso lo dice todo. La amenaza contra sus hijos ya no era abstracta. Tenía un rostro. Tenía una voz. Tenía una súplica. ¿Cómo eliges la muerte cuando tu hijo te ruega que vivas? El 8 de agosto, Octavio acudió en persona. Era la primera vez que hablaba directamente con Cleopatra desde su captura. Llegó solo, salvo por los guardias apostados fuera de la puerta. No tenemos un registro completo de lo que se dijo, pero sobreviven fragmentos de Plutarco, que entrevistó a testigos, de Casio Dion, que tuvo acceso a archivos romanos, de Estrabón, que estuvo en Alejandría poco después de estos hechos. La oferta era simple: participar voluntariamente en el triunfo, caminar por Roma por su propio pie, no encadenada, conservar una parte de su dignidad en la derrota. A cambio, sus hijos vivirían. Todos ellos, incluido Cesarión, serían criados en Roma como pupilos del Estado, educados, protegidos, con futuros asegurados, con refugios. Y Cesarión moriría el día en que tú mueras. Los hijos menores podrían sobrevivir, o podrían no hacerlo. No se hicieron promesas. Cleopatra pidió tiempo para reflexionar. Octavio se lo concedió. 3 días. Después de eso, zarparíamos hacia Roma con tu cooperación o sin ella. Elige. Ahí reside la brillantez de la trampa. Octavio no le ofrecía una salida. Le ofrecía una justificación. Una forma de que Cleopatra pudiera decirse a sí misma que soportar la humillación servía a un propósito superior. Que rendirse no era debilidad, sino un sacrificio por sus hijos. Era una mentira. Octavio nunca tuvo intención de perdonar a Cesarión. El muchacho era demasiado peligroso. Pero Cleopatra aún no lo sabía. Durante 3 días, vivió suspendida entre la esperanza y la desesperación. Entonces, el 11 de agosto del año 30 a.C., algo cambió. No sabemos exactamente qué ocurrió. Las fuentes son confusas, fragmentarias. Pero algo hizo que Cleopatra comprendiera la verdad. Tal vez escuchó a alguien hablar. Tal vez alguien leal logró hacerle llegar un mensaje. Tal vez simplemente conocía a Octavio lo suficiente como para ver a través de la representación. Fuera como fuera, para el 11 de agosto Cleopatra lo sabía. Cesarión iba a morir. Las negociaciones eran teatro, las promesas vacías. La cooperación no cambiaría nada.
Octavio pensaba matar a su hijo sin importar la elección que ella hiciera. Según Plutarco, Cleopatra entonces solicitó permiso para visitar la tumba de Antonio. Dijo que deseaba hacer ofrendas, honrar su memoria antes del viaje a Roma. Era una petición razonable, y Octavio la concedió. Fue llevada a la tumba bajo fuerte escolta y se le permitió permanecer dentro durante 1 hora. Los soldados la observaron mientras hacía las ofrendas, mientras rezaba, mientras vertía libaciones sobre el lugar donde Antonio había muerto. No la vieron palpar el pequeño frasco de arcilla oculto en el muro de la tumba. No notaron cómo lo deslizaba entre sus ropas. Cuando fue de vuelta a su cámara, Cleopatra pidió comida. Solicitó específicamente higos frescos del mercado. Los guardias inspeccionaron la cesta con cuidado. Buscaron armas ocultas, veneno, cualquier cosa peligrosa. Solo vieron fruta. Y la dejaron pasar. Aquí es donde entra la historia de la serpiente. La versión popular afirma que Cleopatra escondió un áspid, una cobra egipcia, dentro de la cesta de higos. Es dramático, es simbólico. La cobra estaba asociada a la realeza egipcia, pero varios historiadores antiguos, entre ellos Estrabón, dudaron